Bien, veamos cómo reducir la siguiente expresión. Nos dan una diferencia de un número entero que es 2 y queremos restarle esta fracción que contiene la variable x. En esta fracción aparece en el numerador una suma x3 más 1 y en el denominador tres términos, 3x3 menos 3x2 más 3x. Queremos efectuar esa expresión, sería 2 menos esa fracción, o sea, sería una resta de un entero y una fracción. Pero vamos a analizar primeramente la fracción a ver si podemos simplificarla un poco. A lo mejor en esa fracción aparecen cuestiones del álgebra que conocemos como diferencia cuadrado, factor común, el x2 más p más q, una diferencia, una suma de cubos, etc. O sea, casos conocidos que tenemos del álgebra. Aquí en el numerador aparece x3 más 1. Tengo x3, que es un cubo, y el 1 también es un cubo, porque 1 al cubo es 1 por 1 por 1, también es 1. Por lo tanto, esto es una suma de cubos. Y recordamos que si usted tiene una suma de cubos, digamos A3 más B3, en este caso donde la A sería la X y la B sería el 1, una suma de cubos se descompone en el producto de las raíces sumadas de A y de B por el producto, o sea, la raíz de A al cubo que es A y la de B3 que es B, o sea, las dos raíces cúbicas, multiplicado por el producto de un trinomio. Para completar el x3, aquí vendría, en este caso la A, iría al cuadrado. O sea, x por x al cuadrado, x3, o a por a al cuadrado es a3, es lo mismo. Menos el producto de las dos raíces, que sería a por b, más, y para completar b3 a b, me quedaría b cuadrado. O sea, sería a cuadrado y b cuadrado para completar a3 y b3. Y en el centro, si es una suma, sería el producto de las dos raíces a por b. Si fuera menos, entonces aquí sencillamente en el medio iría más y aquí iría menos. Pero es una suma de cubos, sería a más b por el cuadrado del primero, menos el producto de los dos, más el cuadrado del segundo. Quiere decir que x3 más 1 la puedo descomponer como una suma de cubos. Entonces nos va quedando el ejercicio en esta forma. Vamos a dejar indicado el 2, vamos a dejar la sustracción y vamos entonces a efectuar x3 más 1, como habíamos planteado, como una suma de cubos. Lo descomponemos. El cubo de x3, que es x, más el cubo de 1, que sería 1. Las dos raíces cúbicas de x3 y de 1, x más 1, que multiplica. ¿Qué iría ahora? Vendría mejor. El cuadrado del primero sería x al cuadrado. Para que nos quede x2 por x, me queda x3. Ahora vendría menos, según la fórmula, el producto de a por b. Sería de x por 1, quedaría x, más, ahora vendría b cuadrado, que sería el cuadrado de 1. 1 al cuadrado es 1. Quiere decir, x3 más 1, que es una suma de cubos, se descompone en x más 1 por x2 menos x más 1, según la fórmula que hemos establecido aquí, donde a va a ser la x y la b va a ser el 1. En el denominador, habíamos dicho que tengo un trinomio, tres términos, y vamos a analizar si se puede factorizar de alguna de las formas conocidas. Vemos que se repiten 3, por lo tanto, lo que se repite puede ser factor común. Entonces, el 3 sería un factor común. Se repiten todos los términos de la variable x, también se repite x3, x2 y x. ¿Con qué exponente la tomamos? Con el menor exponente, que sería en este caso, con el de la x, que es x a la 1. O sea, 3x es factor común. 3 se repite y la x también se repite tomada con el menor exponente. Abrimos paréntesis y dividimos cada uno de los términos de este trinomio entre factor común 3x. 3x3 entre 3x daría a x al cuadrado, ya que 3x por x2 daría 3x3. Sino a continuación menos 3x2 entre 3x daría x, 3x por x, 3x2, más, y 3x entre 3x sería igual a 1. Y hemos factorizado esta expresión sencillamente por un factor común. ¿Podemos simplificar la expresión? Sí, siempre y cuando aparezcan los mismos términos en el numerador y en el denominador. Y como vemos, se repite
en este caso, el trinomio x2 menos x más 1, y aquí también x2 menos x más 1. Por lo tanto, podría simplificar este factor con este factor, que son los dos trinomios, y nos va quedando entonces, vamos a hacer del lado de la pizarra, nos va quedando más sencillo. Nos va quedando 2 menos, y ahora nos ha quedado como fracción simplificada en el numerador x más 1 y en el denominador sencillamente 3x. Ahora bien, ¿cómo efectuamos esta operación? Un entero menos una fracción. Recuerden, cuando usted tiene un entero más una fracción, este entero lo convierte sobre 1. Y entonces lo que hace es buscar el denominador común entre 1 y c, sería c, divido c entre 1 y lo multiplico por a, más y c entre c, a1, multiplicado por b, daría b. Recuerden cómo se efectúa la suma o la diferencia de un entero con una fracción. En este caso, una diferencia. Por lo tanto, vamos entonces a tomar denominador común. Recuerden que esto lo consideramos como 2 entre 1. Entre 1 y 3x, denominador común sería 3x. Dividimos entonces 3x entre 1, daría 3x, por 2 nos daría 6x, podemos verificarlo. 6x entre 3x, se cancelan las x, y 6 entre 3 me daría 2, correcto. Menos, y 3x entre 3x daría a 1, 1 que multiplica a x más 1. Y le he colocado el 1 para que vean que hay un signo menos delante, y hay que tener cuidado cuando hay un menos delante de un paréntesis. Recordemos que cambian los signos de la expresión. Por eso hemos colocado el 1. Eliminamos el signo de agrupación. 6x menos 1 por x me daría menos x, y menos 1 más 1 me daría menos 1. ¿Esta es la respuesta o se puede simplificar? Se puede simplificar porque aparecen variables x repetidas. Por lo tanto, vamos a reducir las x. 6x menos 1x me daría 5x menos 1. Y aquí tenemos la respuesta de nuestro ejercicio en forma simplificada. Lo más simplificado que se puede plantear. ¿Qué hemos hecho en este ejercicio? Bueno, en este ejercicio, para hacer un recordatorio, antes de efectuar la sustracción, lo que hicimos fue tomar la fracción y factorizarla. En este caso, en el numerador era una suma de cubos, y en el denominador había un factor común. Simplifiqué porque habían términos semejantes, la fracción se reduce a x más 1 sobre 3x, y cuando es un entero en una fracción, el entero se considera el entero sobre 1 y se busca el denominador común. Se multiplica por el numerador, y entonces en el caso de que aparezcan factores, en este caso términos semejantes, se reduce la expresión. Ya aquí no se puede reducir más porque 5x menos 1 no existe ningún factor común, no hay términos semejantes. Por lo tanto, esta sería la respuesta del ejercicio que hemos llevado para ustedes en la pizarra.